Los primeros seguidores de Jesús se autoproclamaban los del camino, por dos razones. Primero, porque seguían al Maestro, quien decía de sí mismo, yo soy el camino. Y segundo, porque el ministerio de su Maestro se desarrollaba caminando por las distintas aldeas, anunciando las buenas noticias que el reino de Dios estaba cerca, sanando distintas enfermedades y siendo accesible a cada ser humano, incluso a aquellos que habían sido marginados por las leyes y costumbres tanto humanas como religiosas. Heridos por la corrupción social o por la religión. Dios quiere curar tus heridas, tal como curó las nuestras, para que puedas volver a andar y al sentirte libre, habrás experimentado su amor y no querrás ir a ningún lugar sin él. Eres invitado a este caminar. Somos los del camino. Bienvenidos. Muy buenas. Estamos acá nuevamente en un segundo capítulo de este podcast que se llama Los del Camino, que el Señor ha denominado Los del Camino. Y estamos compartiendo un cafecito. Hace frío. Está helado. Y todavía no llega el invierno. Así es. Bueno, como siempre, mi nombre es Gustavo, mi esposa Susan, compartiendo la palabra del Señor, edificándonos entre nosotros y tratando de compartir con ustedes lo que el Señor ha puesto en nuestro corazón, en nuestro espíritu, compartir. Y bueno, y sorry si suena de repente que estamos tomando cafecito, comiendo algo. Estamos un poco más distendidos hoy día, ¿no? ¿Cierto? Así parece. Sí. La idea es disfrutar cada vez que venimos a Jesús. La idea es disfrutar de él. Sí. Entonces creo que el cafecito lo hace un poquito más ameno para el clima que tenemos actualmente. Sí. Oye, y es bíblico, ¿eh? ¿Sí? Es bíblico el hecho de preparar el momento Cierto. en el que nos juntamos con el Señor. El Señor le gusta la ceremonia, le gusta el... Es que Él es especial, entonces Sí. ¿cómo no va a ser un momento especial para poder estar con Él? Sí. Pero vamos a lo que nos convoca, la segunda parte del capítulo. En el capítulo anterior. Sí, en el capítulo anterior estuvo bien heavy entender que somos elegidos, escogidos. The chosen one. Que no lo éramos. No, bueno. Sin embargo, como los invitados originales no quisieron ir a la boda, nosotros fuimos invitados. Pero ya, somos elegidos. Sí. Lo entendemos, lo aceptamos. Sí, oye, pero igual es importante entender algo que hace poquito el Señor me fue dando entendimiento. A ver. Que en una parte de la historia, Pablo le insiste a Dios que él quiere, no, que yo voy a ir a los judíos, voy al pueblo judío. Sí. Tratar de convencerlos del rechazo que habían cometido. Y Dios le dice, no, hasta aquí, ya, bueno, ya, cae ese palo. Tú no eres para los judíos, eres para los gentiles. Sí. El plan contigo es con los gentiles. Y Pablo, bueno, llega allá donde los judíos, habla con todos, uno que otro se convierte, pero al final el pueblo judío conspira contra él y ahí Pablo empieza a darse cuenta, bueno, realmente no es para ellos. Es que fíjate que se da la figura en Pablo que él se dio cuenta, efectivamente, que era elegido por Dios para cumplir un propósito. Y tiene que haber sido tan impactante para él ese encuentro con Cristo que, por supuesto, que quería compartirlo primero con los suyos, con quienes uno más ama, con quienes uno tiene más cercanía. Pero se da la misma figura que se da en todos los que en su momento vemos cómo el Señor nos está dando un entendimiento de algo y queremos compartirlo con nuestros seres amados. Y intentamos, pero nadie es profeta en su tierra. Oh, sí, esa frase, nadie es profeta en su propia tierra, es heavy. Es heavy porque uno cuando conoce al Señor trata de compartirlo con el resto y no. Pero el Señor de repente te da la oportunidad de compartirlo con otras personas. Y, que no son de tu círculo necesariamente. Claro, quizás Sí. todo se da. Pero bueno, así son los misterios del Señor. Así es. Para todo elegido hay un propósito, ¿cierto? Y quedamos pendiente el capítulo anterior de entender qué pasa después de que ya, bueno, ahora entiendo que soy elegido, entiendo que Dios me ama, entiendo que Jesús murió por mí, ¿cierto? Hay una aceptación de la profecía, ¿cierto? ¿Qué le pasó a, por ejemplo, Neo cuando dijo, ya calmado, ahora yo soy el elegido? El loco volaba. Fue increíble. Detenía las balas, se agarró a Coscacho con 80.000 agentes. ¿Qué le pasó a Po en Kung Fu Panda cuando dijo ya, soy el elegido?
descubrió que el rollo del dragón no tenía trucos, no tenía nada, no era nada, era el reflejo de sí mismo. Claro. O sea, el verdadero guerrero dragón estaba dentro de él. Mm. Y ahí liberó todo su potencial. Y mira qué interesante, ¿eh? Porque curiosamente, y sabemos que tal vez estas películas no son inspiradas por el Señor, ni en la Biblia, ni nada de eso, pero instintivamente, de alguna manera, Dios nos habla a través de todo, ¿cachai? Porque si tú te das cuenta, la mayoría de estas figuras muestran un poder interno, que una vez que se acepta que se es elegido, tienen que aprender a conocer ese poder para saber cómo manejarlo. Se me viene a la cabeza, no sé, el mismo Spider-Man. Es picado de la araña. Picado de la araña, sí. ¿Sí? Y junto con eso viene un poder que él antes no tenía. Que conlleva una gran responsabilidad. Sí, y que tuvo que aprender a dominar porque como no sabía dominarlo, era en cierta manera como impulsivo y al final se mandaba puros condoros intentando usar su poder. O si me acuerdo una escena cuando se descubrió que se le pegó una cuchara en la telaraña y después hizo el gesto para tirar y se enganchó en una bandeja con comida. Y al tirarla de vuelta le cayó al matón del curso y ahí se tuvo que agarrar a coscacho. Y claro, pues ahí esquivando los golpes en cámara lenta. Pues... Claro, y si nos vamos a lo que la Biblia nos dice, es precisamente lo que el Señor hace en nosotros cuando decidimos entregarle nuestra vida, rendirnos a Él, decir ya, entiendo, soy elegida para que tú seas mi Señor, que tú seas mi Salvador. Y Él pone su espíritu dentro nuestro. Y su espíritu es poder puro. Ahora, porque levantó a Jesús de los muertos. Era el espíritu el que sanaba, ¿cachai? El que liberaba endemoniados, el que convertía el agua en vino. Era el espíritu. Y ese espíritu habita a los elegidos de Dios. Sí, vamos por parte, porque aquí saltaste una bomba tremenda. A ver, vamos por parte. Cuando yo recién escucho, ¿cierto? Entender quién es Jesús, entender que soy elegido, que Él me ama, ¿cierto? Todo lo que hablamos en el primer capítulo. Una vez que yo digo, ya, lo entiendo, lo acepto. Entiendo que soy elegido, entiendo que Dios me ama. Ahora, en ese instante en el que, como dice la Biblia, tú declaras, ¿cierto? Con tu boca que Jesús es tu Salvador, que entiendes que eres elegido, que eres amado por Dios, que hay un Dios creador, y tú lo aceptas y lo entiendes, se desata este espíritu, ¿cierto? Que viene de Dios, pero que es Dios mismo, ¿cierto? Hecho Espíritu Santo. Muchas veces hemos escuchado en la iglesia y en todos lados el Espíritu Santo, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es nada más que la manifestación de Dios mismo en nosotros. Es como el poder de Dios entrando a nosotros mismos para ser usado, ¿cierto? Nosotros ser usados por Dios. Y aquí entra, ¿cuál es el siguiente paso? Y el siguiente paso, Jesús lo muestra como un nacer de nuevo. Y ese nacer de nuevo lo vemos bien reflejado en una historia bíblica, cuando Jesús se pone a conversar con uno de los religiosos más connotados, heavy, de toda la historia, que es Nicodemo, ¿cierto? Y Nicodemo conversa con Jesús y le dice, le pregunta, ¿qué tengo que hacer? ¿Cierto? Entiendo que soy que somos hijos de Dios, pero ahora qué hago? Y Jesús le dice sabiamente y tan claro, pero a la vez tan Entre líneas, intrigante, decirle, deben nacer de nuevo. Y ahí, claro, Nicodemo apela a su mente humana y le dice, pero ¿cómo voy a nacer de nuevo? Tendré que entrar de nuevo al vientre de mi mamá y volver a nacer si ya estoy viejo. Y ahí Jesús le aclara, no, o sea, nacer de nuevo. Y acá quiero hacer un énfasis porque es algo que el Señor me reveló hace muy poquito y lo abrazo porque me costó mucho al principio cuando yo recién me acerqué al cristianismo, entender esta parte. Y quiero leerlo, porque no es tan... No lo puedo como parafrasear, porque es muy importante. Juan 3, y dice, había un fariseo eran los religiosos de ese entonces, llamado Nicodemo. Era un jefe importante entre los judíos. Este fue una noche a visitar a Jesús y le dijo, Maestro,
Sabemos que Dios te ha enviado a enseñarnos porque nadie puede hacer las señales milagrosas que tú haces si Dios no está con él. Y Jesús le dijo, mira, te aseguro que si una persona no nace de nuevo, no podrá ver el reino de Dios. ¿Cierto? Y Nicodemo le pregunta, bueno, ¿cómo puede uno nacer de nuevo cuando ya es viejo? ¿Acaso no puede entrar, acaso puede entrar otra vez en el vientre de su madre y nacer de nuevo? Y Jesús le respondió, y acá quiero que pongamos mucho énfasis, mira, porque dice, te aseguro que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Los que nacen de padres humanos son humanos. Los que nacen del Espíritu son espíritu. No te sorprendas de que te dije que tienes que nacer de nuevo. El viento sopla por donde quiere y oyes el ruido que produce, pero no sabes de dónde viene y de a dónde va. Y eso mismo pasa con todos los que nacen del Espíritu. Y Nicodemo le pregunta, ¿cómo es posible que esto suceda? Y acá, mira, esta parte igual es interesante. Dice, Jesús le respondió una vez, porque Jesús le responde esto a partir de que Nicodemo le pregunta, bueno, ¿y cómo es posible que esto suceda, nacer de nuevo? Claro. Y Jesús le dice, tú eres maestro de Israel y no sabes estas cosas. Y ahí yo dije, Nicodemo tenía que haberlo sabido. Porque si Jesús le está diciendo, bueno, tú eres maestro de Israel y no sabes estas cosas. Y yo me pongo en los pies de Nicodemo, ¿debía haberlo sabido? Si Jesús me lo está diciendo, yo debía haberlo sabido. Y después empiezo a ver para atrás y me doy cuenta que hay una profecía en Ezequiel que explica esto, que explica claramente a lo que Jesús se refería. Y claro, obvio que los maestros como Nicodemo ya tenían que haberse sabido la ley y Ezequiel, obviamente, y los profetas de memoria. Por lo tanto, si le está diciendo, tú eres maestro de Israel y no sabes estas cosas, es porque no pusiste mucha atención en lo que leíste, lo que te sabes de memoria. Y si nos vamos a la profecía de Ezequiel, en el Antiguo Testamento, Ezequiel 36, 25, dice, este es Dios hablándole a su pueblo, ¿cierto? A través de Ezequiel, y dice, esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos los limpiaré. Y ahora viene, y les daré un corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y les daré un corazón de carne, y pondré dentro de ustedes mi espíritu, y haré que anden en mis estatutos, guarden mis preceptos, y los pongan por obra. ¡Guau! ¡Yo quedé loco! Es la explicación del nacer de nuevo. O sea, cuando en la iglesia, cuando yo recién llegué, y hablo desde mí, me decían, no, es que tú tienes que nacer de nuevo. Es difícil entenderlo. Sí, es que pasa lo siguiente. Nuestra mente siempre va a querer darle una explicación a todo. Pero las cosas del espíritu no se pueden explicar con la mente. Entonces, una persona que no ha tenido estas revelaciones de Dios directamente, es difícil entenderlo porque va a intentar hacerlo con su mente en lugar de recibirlo en el espíritu. Me acordé de la escena. ¿Qué pasa después de que Po, en el Guerrero Dragón, mira el pergamino y se da cuenta de que no hay secreto? Que el secreto es como el interior, ¿cierto? Que en este caso nosotros lo mezclamos y lo entendemos con el Espíritu Santo, ¿cierto? Que no soy yo, es el Espíritu que hay en mí. Exacto. ¿Y qué pasa? Se agarra coscacho con el malo al final, y el malo en un momento agarra el pergamino y lo abre, y dice, tengo el poder, y lo abre, y no hay nada. Y no lo logra entender. Entonces Paul le explica, no hay secreto, porque el secreto está dentro. ¿Y qué hace el malo? No me voy a acordar cómo se llama el malo, pero no lo entiende, y se enoja y se frustra, y se agarra coscacho de nuevo con el Po para que le explique, y ahí, claro, termina perdiendo, pero habla mucho de nuestra dualidad, ¿cierto? Cuando no entendemos las cosas del espíritu, hay una frustración, hay un enojo, hay una contradicción. Claro. Pero a la luz de lo que acabamos de leer, me hace mucho sentido entender que lo que viene después de aceptar que somos elegidos y aceptar a Jesús en nuestro corazón es nacer de nuevo. Y nacer de nuevo significa un proceso. ¿Puedo decir algo ahí? Pero por supuesto. Nacer de nuevo es entender que una nueva vida nos habita. Porque si nos vamos a los originales del texto,
Nosotros en español tenemos la traducción de la palabra vida como una sola. Pero en los originales, cuando se habla de vida, se habla de bios, sujei, anástrofe y zoe, que son las 4 vidas que tenemos los seres humanos. Por ejemplo, la vida bios es todo lo biológico. Nuestro cuerpo, nuestra sangre, los órganos, todo lo biológico es bios, que la tienen las plantas, los animales. Y la medicina puede ayudarnos en el ámbito de la vida bios. Claro. La vida sujei es la vida del alma, donde están nuestras emociones, donde están nuestras decepciones, donde están nuestros pensamientos, los quiero, los pienso, mis anhelos, ¿ya? Las motivaciones, etc. La vida anástrofe es la vida relacional, es como yo me desenvuelvo en la sociedad, mis proyectos, mis metas, y todos también apuntamos a esa vida. Pero cuando Dios habla de nacer de nuevo, está diciendo que necesitamos la vida Zoe en nosotros. Y esa vida es la vida de Dios. El ser humano, mientras no despierte la vida Zoe en su interior, se va a sentir incompleto. Y va a buscar a Jesús como maestro, alguien a quien poder entender con mi mente. Pero cuando nace la vida Zoe en nosotros, entendemos que Jesús no vino a ser estudiado, Él vino a ser comido. Por eso se habla a sí mismo de pan. Porque el alimento, cuando lo comemos, lo disfrutamos. Pero no solo lo disfrutamos, sino que después pasa a nuestros órganos y el cuerpo hace la separación para que se integre a nosotros. Somos lo que comemos, dicen por ahí. Sí. ¿Cachai? Entonces, si como en el espíritu, se va a ver en mí a Cristo. Pero si mi alimento es solo hacia mi alma, voy a seguir viéndome yo. Y este poder tan enorme que hay en nosotros va a estar oculto. Lo voy a tapar yo. Sí, me hace mucho sentido entender que debemos experimentar al espíritu con el espíritu. Tal como tú decías, el ser humano tiene diferentes tipos de vida. Y tratar de experimentar el espíritu de Dios con o la vida bios o la vida con el alma, con claro, o con la mente, no se puede. Quizás podamos lograrlo en un mínimo porcentaje, pero muy poco. No sé si experimentarlo, quizás entenderlo más que nada. Pero tratar de experimentarlo con el espíritu hace que el espíritu de Dios crezca, hace que se alimente el espíritu. Y al alimentarse el espíritu, empieza a crecer este proceso, empieza a caminar la máquina del espíritu. Y caminar en este proceso significa, lo que dice acá, es cambiar el corazón de piedra por un corazón de carne. Claro. Cambiar la forma en que vivíamos por la forma en que Dios quiere que vivamos, ¿cierto? Y a veces nos cuesta creer que Dios nos puede dar una mejor forma de vida que la que nosotros creemos poder tener, mejor, claro. ¿cierto? Porque claro, uno tiene una visión terrenal de las cosas, uno tiene la visión de que no, es que este trabajo es mucho mejor para mí, o esta decisión es mucho mejor. O cuando consiga esto voy a ser feliz. Claro, entonces, y cuando lo conseguimos realmente no somos tan felices como pensábamos. Exacto. Pero tratamos de experimentar a Dios humanamente, cuando realmente lo que Dios quiere y espera es que nosotros lo experimentemos de manera espiritual. Creo que, tal como dice acá Dios mismo, pondré dentro de ustedes mi espíritu y haré que anden en mis estatutos y guarden mis preceptos. Cuando yo llegué a la iglesia, de alguna manera me presioné a mí mismo para portarme bien. Porque de alguna manera uno cree, o lo hacen creer, lo hacen entender, que ser cristiano y creer en Jesús significa un montón de reglas para portarse bien, ¿cierto? Para dar un buen ejemplo, o cambiamos la palabra buen ejemplo como buen testimonio ante el resto, claro. Que no deja de ser cierto, pero no es lo importante. Y no es algo que nos corresponda a nosotros hacer, Exacto, sino que es algo que va haciendo Dios en nosotros. Exacto, yo creo que ahí está el punto de entender que cuando nosotros abrazamos el hecho de ser hijos de Dios, de entender que somos elegidos, empieza un proceso de este espíritu que entra en nosotros, que se activa. Y ese proceso
va de la mano, no por lo que nosotros hagamos, sino por lo que Dios hace en nosotros. Entonces, como Dios está haciendo este proceso, dice que Él va a hacer que nosotros andemos en sus estatutos. Exacto. Por lo tanto, no es trabajo nuestro, no es pega nuestra portarnos bien. Nuestra pega es dejar que Dios crezca en el Espíritu. Y al dejar que Dios crezca en el Espíritu, definitivamente Él sabe lo que está haciendo. Exacto. Y al saber lo que está haciendo, nos va a llevar a guardar sus preceptos y ponerlos por obra. Entonces, ahí entendemos que Dios pone tanto el querer como el hacer. ¿Ya? Este es un poco... mentalmente no se puede entender, por eso Exacto. hay que recibirlo en el Espíritu. Me gusta mucho esa figura de entender que Jesús, cuando lo recibimos como nuestro Señor y Salvador, Él no viene a quedarse unos días como quien va a un hotel. ¿Cachai? Él viene a habitarnos. Él viene a instalarse con todo lo que Él es y con toda su posesión para habitar dentro nuestro. Exacto. Y Él empieza a derrumbar paredes, a hacer modificaciones, así como cuando quien se va a su casa propia y empieza a hacer modificaciones, si no le gusta algo lo bota y empieza a ver las habitaciones, y si hay una habitación cerrada con llave, busca la manera de botar la puerta por último si no está la llave. Exacto. Porque uno quiere acomodar su casa a su gusto. Exacto. Entonces, cuando entendemos que somos elegidos, el segundo paso es entender que somos la casa de Dios, la habitación de Dios, y que Él va a hacer como Él quiera. Y que a veces nos va a doler lo que Él va a hacer porque está derribando muros, porque está botando cosas que no le sirven, que no son útiles para Él. Porque el fin de esto es que Él pueda sentirse cómodo en nosotros para que pueda expresarse a través nuestro. Si hoy en día la iglesia no hemos mostrado a Cristo a la sociedad, es porque no hemos dejado que Cristo realmente nos habite y rompa todo en nosotros. Hemos entendido que somos aceptados y amados por el Padre, pero queremos seguir haciendo nosotros la voluntad de Dios en nuestras fuerzas y en nuestra humanidad, y eso no se puede. Nosotros solo tenemos que rendirnos a Dios y decirle: Dios, yo no puedo, hazlo tú en mí, muéstrame qué área de mi vida te rindo, para que tú trabajes en ello y tú vayas transformando. Dios no vino a mejorarnos, porque nada de nosotros le sirve, es humano, es caído. Él vino a transformarnos, Él vino a rompernos. Ayer hablaba con bueno, no puedo decir nombres, con una sobrina, en un estudio que estamos haciendo de la Biblia, y el Señor traía a mi memoria el ejemplo del perfume. Un perfume, mientras está en su botellita y tapadito, nadie puede percibirlo. Pero si yo abro el perfume, le saco la tapita, se puede percibir un poco más el olor. Pero ¿qué pasa si yo quiebro el frasco? No, pues nadie puede evitar sentirlo. Y se derrama el perfume, claro, ni siquiera el que no le gustó tu perfume puede taparse la nariz para no sentir el olor. Entonces, con Dios es lo mismo. Nosotros somos un frasco que contenemos un perfume maravilloso. Pero mientras no nos rompamos y no nos quebremos, no se puede derramar. Y por eso los demás no pueden percibirlo. Sí, y sabéis que tocas un punto importante que también no deja de tener lógica. Lógica humana, me refiero. Y tiene que ver con lo crudo, duro y difícil que es aceptar que nosotros no somos tan infalibles al momento de tomar decisiones. Que no somos tan crack, que no somos tan buenos. Y que necesitamos procesos. Necesitamos que Dios cambie cosas, ¿cierto? Muchas veces creemos que lo que estamos haciendo, pucha, está bien porque me hace sentir bien. Pero no entendemos que a la larga nos puede hacer daño, que puede estar mal, nos puede desviar de algún propósito. O nos puede dañar, dice llanamente. Y por ejemplo, yo te escuchaba lo que me decías y automáticamente el ego juega en contra un poquito. Que por ejemplo, te escuchaba que decías y Dios va a derribar muros y va a romper, ¿cierto? Y va a cambiar si no le gusta. Y claro, eso yo lo asemejo a actitudes que puede tener uno como ser humano, ¿cierto? Pasatiempos, mañas, malos hábitos, que a veces malos hábitos que nosotros naturalizamos y decimos, pucha, no son tan malos, quizás sí son buenos, y nos
tratamos de mentir a nosotros mismos como para decir, si no es tan malo, igual si me hace feliz, me sirve, ¿cachai? Y en ese sentido, creo que uno de los pasos importantes de entender que después de abrazar el hecho de ser elegido, empieza este proceso que hace el Espíritu Santo, es confiar en el proceso. Y confiar en el proceso requiere valor, requiere valentía. Y trataba de hacer una comparación con algún ejemplo que hayamos visto anterior. Y por ejemplo, yo me acordaba en Star Wars, cuando Anakin se dio cuenta de que en realidad sí tenía habilidad, poder, que de alguna manera se creyó el cuento porque era el elegido, empezó a buscar poder, empezó a buscar poder. Y cada vez que dentro del proceso era corregido, ¿cierto? Por esta figura de Obi-Wan, que viene siendo como el Espíritu Santo finalmente, se negaba a la corrección. A ser moldeado. Claro, y el negarse a, por mucho que tú seas elegido, pero te niegas a la transformación, te niegas a este proceso, a ser limado, ¿cierto? Finalmente vas a terminar cayendo en el lado oscuro, vas a terminar cayendo en la necesidad de buscar lo que a ti te satisface para lograr lo que tú quieres, ¿cierto? Y es fácil, es fácil. Yo creo que si Anakin se hubiese dejado moldear por Obi-Wan, probablemente no habría tenido tanto poder para gobernar la galaxia, pero sí habría logrado el propósito de traerle equilibrio a la fuerza. Y hubiese sido alguien importante, pero no habría tenido el poder que tuvo. Entonces, he ahí una de las preguntas clave que muchos cristianos nos tenemos que hacer. ¿Abrazamos el hecho de ser elegidos para conseguir algo? ¿O para dejar que Dios consiga lo que Él quiere a través nuestro? Y creo que eso es una decisión bien importante. Es entender que lo primero que va a pasar en el momento en que tú aceptes que eres elegido y que Cristo es tu Salvador, es entender que va a empezar un proceso que puede que no te guste, puede que algunas cosas sean, que las puedas ver como que fueran buenas para ti, pero otras no tanto, porque entendamos que una de las profecías que Dios dice es: derribaré y limpiaré toda tu inmundicia y derribaré todos los ídolos. Los limpiaré. Y duele cuando derriba ídolos, porque no nos damos ni cuenta y tenemos muchos ídolos. Y ídolos, ojo, que no son figuras necesariamente de yeso, ¿no? De repente son figuras como, en mi caso, era la maternidad. A mí era un ídolo. Yo giraba en torno a ser una mejor mamá siempre. Me leía libros, escuchaba todo el día y mi foco era poder llegar a ser una mejor mamá. Pero ¿cuándo vino la transformación a mi vida? Cuando moría ese deseo. Cuando se lo entregué al Señor y dije: Señor, yo no puedo, yo me equivoco con cada decisión que tomo con mis hijos, no logro dejar de ser impulsiva de repente cuando me hacen pasar rabia, ¿cachai? Y me daba cuenta vez tras vez de lo mala que era. O sea, no quiero decir tampoco que los maltrataba, pero sí de lo mal que hacía mi trabajo de mamá, porque no estaba viendo resultados. Hasta que el Señor me dijo: entrégame tu maternidad. Porque era mi ídolo. Y yo estaba construyendo un ídolo fuerte. Entonces, cuando me lo pidió, me dolió mucho. Así también el ídolo de la comida, el ídolo de hacer sentir orgulloso a otros. Y hay muchos ídolos. Sí, hay un montón. Yo creo que tendríamos un capítulo extra solo para hablar de los ídolos que Dios derriba. Pero si nos ponemos a analizar, un ídolo lo construye nuestra alma muchas veces. Porque es en base a lo que yo quiero, o lo que yo pienso, o lo que yo siento. Entonces, pasamos a ser esclavos de nuestra alma. Exacto. Y nuestra alma es alaraca. Y no quiere morir, por eso duele. Pero la invitación que Dios nos hace, una vez que entendemos que somos elegidos, es a la cruz. Sí. Porque solo ahí somos moldeables, somos enseñables. Exacto. Cuando morimos. Oye, y quiero... déjame aclarar. Sí. Morir no me refiero a la vida a la vida biológica. No, me refiero a hacer morir mi alma, mis deseos, mis emociones, mi manera de pensar, todo lo que proviene de mí, lo que es humano, lo que es carnal, y que se opone
a la verdad de Dios para mi vida. Claro. Esa muerte carnal, perdón, esa muerte del alma tiene que ver con dejar que Dios Trabaje en trabaje en nosotros. ti, Sí. ¿cierto? Para no irnos al lado oscuro como van aquí. Exacto. Ahora, para cerrar, quisiera explicar que no todo no todo tiene este sabor un poco amargo, porque quizás más de uno va a estar pensando, oye, Uy, qué lata soy cristiano pucha, así, qué sí, po, si voy a tener que cambiarme tantas cosas. Así como la promesa de Dios está en que nos va a transformar y nos va a acompañar en ese proceso, ¿cierto? Hay una promesa que viene detrás de esto. Y está aquí mismo, en Ezequiel, y dice, después que Dios habla, y dice, y pondré dentro de ustedes mi espíritu, y haré que anden en mis estatutos, y guardarán mis preceptos, y los pongan por obra, habitarán en la tierra que les di a sus padres. Y ustedes me serán por pueblo, y yo les seré a ustedes por Dios. Y los cuidaré de todas las inmundicias, y llamaré al trigo, lo multiplicaré, les daré nombre, Wow. multiplicaré asimismo el fruto de los árboles, el fruto de los campos, para que nunca más reciban aprobio de hambre entre las naciones, y así, y así, y así, y así. Quiere decir que, paso 1, entiendo que soy elegido, que Dios me ama y que lo reconozco como mi Señor. Paso 2, Dios va a empezar a transformarme, ¿cierto? Va a entrar su Espíritu Santo en mí, me va a dar vida Zoe, por lo tanto, tengo que dejar que Dios avance en este proceso, aunque me duela. Porque este proceso, debo confiar en el proceso, como dicen los lolos. Y una vez que yo confío en el proceso, cosas buenas pasan, porque hay una promesa detrás. Entonces, creo que la promesa al final del camino es mucho más hermosa para entender y sobrellevar este proceso. Así es. Y es hermoso vivir ese proceso. Y ojo, que la promesa no necesariamente es cuando nos muramos y partamos de esta tierra, porque Exacto. La invitación del Señor es a poder vivir el cielo aquí y ahora. Así es. Y con eso creo que terminamos este capítulo número 2. Le damos gracias al Señor por la oportunidad que nos da de compartir. Nos hemos extendido harto, pero nos gusta entender que agradamos al Señor, que también seguimos siendo parte de este proceso Cada día. que finalmente va a tener ese premio al final del camino, que es estar en su gloria eterna. Y compartir su palabra para nosotros también nos encanta, nos bendice. Creo que el próximo capítulo tal vez podríamos tratar el tema de cómo vivir esta vida que nos habita. Cómo vivir el cómo proceso. Permitir que la vida que nos habita fluya a través nuestro, porque ya no es un intento vivir en mi humanidad la vida espiritual, porque no se puede, sino que es un poder experimentar esa vida que ya me habita. Exacto. Wow. Acompañarnos en el proceso. Así que el Señor les bendiga, les amamos. Y deseamos que estas palabras también sean de edificación para ustedes como lo ha sido para nosotros y para nuestra familia. Oramos entonces. Señor, Padre bueno, te damos infinitas gracias por darnos la oportunidad de compartir tu palabra, de poder llegar a aquellas personas que te necesitan, que necesitan escucharte, que necesitan entender el Evangelio de una manera más práctica, de una manera cercana. Gracias, Señor. No tenemos nada más que decir que gracias. Te amamos y te pedimos que sigas trabajando en nosotros en este proceso de crecer, de ir derrumbando ídolos, de hacer crecer la vida Zoe para que podamos compartir contigo y que tú nos ayudes a vivir esta vida de la mejor manera que como es tu propósito. Gracias, mi Señor. Quedamos todos bendecidos en el nombre de tu amado Hijo Jesús, nuestro único Señor y Salvador.